Hola, estamos en nuestra semana número 1 del día lunes de nuestro estudio de 4 semanas, No más vergüenzas. Nuestra lectura estará en el libro de Génesis capítulo 3, los versos del 1 al 7. También estaremos en el 11. También estaremos en nuestro libro de Juan en el capítulo 10 y el verso 10. Y nuestro devocional estará en el libro de Génesis capítulo 3, el verso 11. Vamos a la lectura de nuestros versos y dice así: Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En el verso número 11 dice: Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? En nuestro capítulo número 10 del verso 10 del libro de Juan dice: El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Amén. Las palabras que podemos ver aquí importantes es: Dios dijo, ¿quién enseñó? Yo, estabas, mandé, no comieses. También la definición de astuta, que quiere decir que tiene ingenio para engañar, habilidad para conseguir lo que quiere, cualquier propósito que se proponga. En el verso número 1 nos expone quién era la serpiente, nos deja ver qué era, y aquí dice que era astuta. Esto quiere decir que tenía la habilidad para conseguir su propósito. Y te preguntarás, ¿cuál es el propósito? La serpiente estaba poniendo en duda la palabra de Dios al decir: ¿con qué Dios ha dicho? También estaba ella tratando de engañar a Eva para que ella cometiera un error, porque eso era lo que ella pretendía, que ella cometiera un error. En el capítulo número 2 el de Génesis, en el verso 16 y 17, Dios le da la instrucción a Adán. Y en los versos número 2 y 3 del capítulo 3 de Génesis, vemos que la mujer dio su propia interpretación de las cosas. Es verdad que lo escuchó de Adán. Ella no le da la importancia que debía de haberle dado a la hora de que le estaban dando una orden. Le estaban diciendo que tenía ella que respetar ese árbol, que no podía comer de él, que era el árbol del bien y del mal. Y dice en el verso número 16, en el capítulo 2, que este árbol, ciertamente si lo comían, iban a morir. Y lo importante aquí es que la instrucción provenía de su creador, no de cualquier persona o de cualquier serpiente. En Génesis 2 vemos que Dios le dio la advertencia a Adán cuando le dijo:
del árbol que no debía de comer y por qué no debía de comer. Era más fácil que ellos hubieran ido con Dios y que le hubieran preguntado lo que estaba pasando, pero era más fácil que ellos respetaran lo que su creador les había dicho. Tenían ellos a la hora de que ellos no respetan esto, están cayendo en una falta. Y en este caso Adán, él había recibido la instrucción directa y de alguna forma estaba haciendo, esto era más importante porque él sabía que no lo debía de hacer. En el verso número 4 y en el número 5 vemos que la serpiente prueba a la mujer y le dice falsamente o le afirma falsamente que no moriría. Básicamente le está insinuando que es todo lo contrario. Le está diciendo como una verdad a medias o más bien una mentira a medias. Recordemos que Satanás viene para robar, para matar, para destruir. Y esto estaba haciendo con Eva, con la creación de Dios. Una de estas cosas que Dios buscaba es que seamos obedientes a Él, que seamos obedientes a su palabra y no a una serpiente. Y esto fue lo que hizo Eva. Eva no obedeció y creyó más en lo que una serpiente le estaba afirmando. En el verso número 6 vemos que ella cae en la trampa de la serpiente y desestima lo que Dios le había pedido. Y solo le había pedido que no lo hicieran. Se dejaron dominar por la carne, se dejaron dominar por lo que veían sus ojos. Y para Satanás fue muy fácil que ellos cayeran. Y esto era importante para Dios porque mostraba que su creación iba a ser obediente a Él. Pero también mostraba que la carne era débil para ellos. Y todo lo que esto implica, es decir, que ellos no serían como la serpiente les dijo que serían como Dios, sino que iban a poderse dar cuenta de que iban a ser separados estaban con Dios. Y recordemos en Romanos 3 que nos dice que cuando nosotros pecamos estamos destituidos de la presencia de Dios. Y esto fue lo que ellos experimentaron. Como seres humanos nunca seremos como Dios. Él nos creó. Todo lo que somos es por Él. Nuestras habilidades, nuestra inteligencia, nuestra dedicación, todo proviene de Él. Y fue algo ilógico lo que ellos aceptaron al recibir la interpretación o al acceder a lo que la serpiente les decía o les proponía. En el verso número 7 vemos que sus ojos fueron abiertos y su inocencia fue cambiada por vergüenza. Ellos empezaron a verse de una forma diferente a como lo estaban haciendo. La instrucción que Dios les había dado es como cuando tú le dices a un niño que no se suba al árbol porque pues se puede caer y para él el árbol es lindo, todo es lindo, hasta que se sube al árbol y no obedece tu instrucción, porque él ve que todo es lindo, que no pasa nada, y se sube y se cae, se fractura un brazo o quizás una pierna, y entonces decide solo ver los árboles de lejos. Y es como una separación. Esto mismo ellos sufrieron. Ellos tuvieron que ver las cosas desde otro punto de vista. En el verso número 10
del libro de Juan, vemos que nos enseña, es una edificación. Nos dice las razones por las que viene el ladrón. Nos dice que solo viene a robar, a matar, a destruir. Pero también hay una promesa aquí. Nos dice que Jesucristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y estos son los dos grandes contrastes. Lo que te ofrece Jesucristo, que es una bendición, y lo que te ofrece Satanás, que es una pérdida. En el verso número 11 dice que estaban ellos, que Dios les dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y entonces vemos que Dios les da la oportunidad a ambos para decirle la verdad. Les da la oportunidad de que reconocieran su error. Pero lo que hicieron fue justificarse. Se justificaron porque le dijo Eva, porque le dijo la serpiente, pero lo más importante aquí es que ellos desobedecieron a lo que Dios les había pedido que obedecieran. Y si vamos al libro de Romanos en el capítulo 6, dice que la paga del pecado es muerte. En el capítulo 3 de este mismo libro dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la presencia de Dios. Entonces, estas eran las consecuencias de lo que ellos habían hecho. Y era más fácil para ellos aceptar su error que tratar de esconder su vergüenza, tratar de esconder lo que habían hecho. Porque recordemos que Dios todo lo sabe, todo lo conoce, Él todo lo ve. Entonces, Él ya sabía lo que ellos habían hecho. Y esto nos hace reflexionar en que en ocasiones nos pasa así como a Adán y Eva, que nos pasa algún asunto muy similar y tratamos de esconderlo, tratamos de ocultarlo, pero Dios lo conoce, Dios lo sabe, Dios ya lo vio. Solo necesitamos acercarnos a Él y pedirle perdón por lo que hicimos, arrepentirnos de ese mal camino y reflexionar en que eso no es lo correcto. Reflexionar en que debemos de dejarlo y debemos esforzarnos para eso. Bueno, vayamos a nuestro devocional de ADG. Este es nuestro devocional de ADG que fue escrito por Guis Hurtado. Y dice: conocemos perfectamente la historia de Adán y Eva, el producto de la desobediencia y el precio que tuvieron que pagar y que por ende el que todos pagamos. La serpiente se encargó de abrir los ojos a las posibilidades externas fuera del propósito de Dios y permitió que el pecado entrara a nuestras vidas. Adán y Eva son un reflejo total de nuestra naturaleza humana y estos pasajes claramente nos muestran que tenemos un enemigo que está siempre dispuesto a tentarnos. No podemos asumir que Eva decidió de un segundo para otro que desobedecería a Dios. No sabemos cómo esa serpiente se presentó de manera sutil y ligeramente como suele hacerlo el pecado. Si leemos los pasajes del día de hoy vemos que 1. La serpiente era más astuta que cualquier animal. 2. La tentación se presentó en forma discreta y engañosa. Y 3. El pecado deslumbró a Eva como los deslumbra a nosotros de diferentes maneras. Una galletita más, un capítulo más de telenovela, un poquito de chisme no hace mal a nadie, una noche de fiesta no cae mal, un solo cigarrillo, una probada para no quedar mal con mis amistades y muchas otras cosas más que sutilmente se van colando en nuestra vida y nos alejan.
La número 4 es el conocimiento del supuesto futuro que nos espera. Es un engaño de las corrientes alternativas y nos llevan a pecar. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirás, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3, 4, 5. En el número 5 es el engaño, y luego la vergüenza de haber caído es la que nos aleja de Dios. El enemigo de nuestras almas está concentrado en hacernos caer y asimismo está en constante movilidad. Juega con los sentimientos, con las debilidades, con los deseos más profundos. Nos engaña, nos encanta, nos persuade, nos confunde. Las palabras y muestra un panorama diferente a la realidad de los planes de Dios. Incluso tergiversa lo que Dios ha estipulado, y sin embargo, ninguna de sus artimañas resistimos, como dice en Santiago 4:7. Por tanto, sométanse a Dios y resistan, pues el diablo huirá de ustedes. Los errores que cometió Eva, que podemos encontrar en la palabra, fueron causados por un sutil engaño de la serpiente, posiblemente por la falta de información de parte de Adán sobre lo que representaba el comer de ese árbol específicamente. El pecado traía pérdida. El pecado nos expone de tal manera que tratamos de escondernos de Dios y alejarnos de su gracia. El pecado muestra nuestra desnudez e inhabilidad de hacer las cosas por nosotras mismas. El pecado expone las carencias. El pecado mata, y esa es la intención del enemigo, alejarnos de la presencia de Dios. Vemos cuando ellos fueron descubiertos que Dios les dio la chance de explicarlo, y sin embargo ellos trataron de engañar a Dios. Y algunas veces es lo que hacemos cuando nos enfrentamos a la rendición de cuentas. En la Biblia, Dios nos muestra quién es Él y qué hace por nosotros. El Señor conoce nuestros más íntimos secretos. No hay lugar en el que podamos escondernos. Debemos entender que alejadas de Él, las cargas se vuelven pesadas. Dios prometió vida en abundancia, y de esa promesa debemos de aferrarnos. Él es maravillosamente misericordioso y poderoso. Nuestra mentalidad debe cambiar y alinearse con las instrucciones que desde el principio estipuló el Señor. Caminar en obediencia significa muchas veces no saber lo que va a suceder, no tener la panorámica despejada de lo que vendrá. Consiste en creer que Dios sabe y que Él está a cargo. Dios nos está dando una oportunidad nueva cada día. Él presentó a Adán y a Eva una cobertura a su vergüenza, y a nosotros nos ofreció su Hijo para la rendición. El poder de Jesús en la cruz nos cubre la vergüenza, la debilidad, la tristeza, la desnudez del pasado. Recibimos hoy esa hermosa cubierta y digamos a la serpiente que Jesús venció y pagó por mí, para que pueda acercarme al trono de la gracia. Oremos. Amado Padre eterno, te damos gracias por tu enseñanza el día de hoy. Gracias porque nos enseñas qué importante es el ser obedientes a tu palabra, el ser obedientes y respetar todas las reglas que nos has puesto, porque son para nuestro bien. Gracias porque nos enseñas que aún con la vergüenza que pudiéramos sentir de haberte fallado, tenemos que venir a ti y ofrecerte un perdón por nuestras malas acciones y cambiar nuestra forma de caminar. Que si nos alejamos de ti, podamos reflexionarlo antes de que sea demasiado tarde. Ayúdanos para que nosotros podamos aprender de esta enseñanza y cambiar nuestra forma de vida de una forma donde podamos reflejarte a ti.
y reflejar eso que quieres que nosotros seamos y pueda ser luz para otras personas. Te lo pedimos en el nombre sea de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Desde esta parte del mundo,